Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Mirada Clave. En este programa vamos a estar abordando el tema de la deuda pública paraguaya. Hay que recordar que la deuda pública de nuestro país creció pronunciadamente durante los últimos años, sobre todo en la época de pandemia, y esto genera muchísima preocupación por parte de varios sectores. Estamos todavía en niveles sostenibles. ¿Cómo se maneja la deuda pública en Paraguay? ¿Cuáles son los principales acreedores a los cuales nosotros tenemos que responder? Ese tipo de preguntas nosotros vamos a estar abordando. Vamos a estar contando para ello con la participación de dos expertos en la materia. Vamos a hablar con el doctor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda, quien nos va a dar su visión acerca de cómo está evolucionando la deuda de nuestro país y hacia dónde vamos, y también con la visión y la mirada de Manuel Alarcón, ex viceministro de Economía, también una ex autoridad nacional que tiene pleno conocimiento de cómo está compuesta la deuda pública de nuestro país y cuáles son las principales consecuencias que tiene el alto endeudamiento del Estado, por lo menos el crecimiento pronunciado en los últimos años, y vamos a estar también viendo cuáles son sus valoraciones respecto a los niveles actuales. Como porcentaje del Producto Interno Bruto, el endeudamiento del país creció exponencialmente, pero según la visión de algunos todavía se ubica en niveles controlables. Este tipo de cuestiones vamos a tratar de definir bajo la mirada de los expertos. Iniciamos este programa de Mirada Clave luego de una breve pausa. En la fecha vamos a estar analizando la deuda pública de nuestro país, que fue creciendo en los últimos años, también en el marco de la pandemia, tuvo un crecimiento que en algunos sectores genera preocupación, en otros sectores se habla de niveles todavía saludables. Pero para analizar el tema vamos a contar con la mirada de los expertos y vamos a empezar con el doctor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Mirada Clave. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo. Doctor, precisamente le queríamos consultar, bajo su mirada, bajo su análisis, la deuda pública de nuestro país, ¿cómo fue evolucionando en los últimos años y en qué niveles aproximadamente nos encontramos? ¿Estamos todavía en niveles manejables? ¿Ya hay señales de alarma? ¿Cuál es su análisis sobre este tema? Bueno, en realidad cuando hablamos de deuda pública, creo que lo que es importante siempre de tener en cuenta es que en Paraguay el capital de la deuda se puede pagar con deuda nueva, pero los intereses, por una resolución legal, está prohibido incorporarlos dentro de nueva deuda. En otras palabras, los intereses hay que pagarlos con los ingresos genuinos que tiene el Estado. Esto, por un lado, da mucha salud financiera al presupuesto público, pero por otro lado, hace también que ese pago de intereses sea, le genere cierta rigidez al presupuesto en valores absolutos. Es decir, yo tengo que garantizar el pago de esos intereses. ¿Por qué tengo que garantizar el pago de los intereses? Porque de lo contrario puedo entrar en default. Y esa es una situación que obviamente puede complicar bastante la situación si es que no se pagase. Entonces, esta deuda o estos intereses le generan una rigidez importante al presupuesto. Estos intereses hace más o menos unos 10 años estaban en valores de alrededor de unos 50 millones de dólares anuales. Hoy esos intereses están acercándose a valores de alrededor de 600 millones de dólares anuales.
sobre un presupuesto de la administración central que tenemos más o menos colocado en valores del orden de los 8.500 millones de dólares. 600 millones de dólares es alrededor de un 8% del presupuesto. En otras palabras, 8% del presupuesto se tiene que usar solamente para pagar intereses de la deuda. Entonces, esta es la complicación. Anteriormente estábamos hablando de un presupuesto de más o menos hace 10 años, alrededor de 3.500 millones de dólares, y estábamos hablando de pagos de intereses de 50. Por tanto, estábamos en 1 y pico por ciento. Hoy estamos entre el 8 y el 9% más o menos de valor total. Y creo que acá es donde tenemos que pensar seriamente en cómo viene la mano, ¿verdad? Porque nosotros hemos utilizado esta deuda y creo yo con un nivel de eficiencia bastante interesante. Hemos utilizado esta deuda para hacer obra pública. Y se han hecho muchas obras públicas en los últimos 10 años y eso creo que es positivo. Pero creo que el modelo también está llegando a su límite. Está llegando a su límite en el sentido de que ya no podemos seguir financiando solamente con deuda el crecimiento de la infraestructura en el Paraguay. Ujú. Doctor, justamente cuando se habla de que estamos llegando a ciertos límites, ¿qué le espera a Paraguay después en cuanto a sus posibilidades de conseguir recursos, sobre todo en el mercado internacional? Probablemente las emisiones de bonos soberanos van a ceder un poco de participación en detrimento de los préstamos, por ejemplo, de organismos multilaterales. Paraguay va a poder seguir todavía teniendo acceso al financiamiento. ¿Qué visión o qué le espera al país de acuerdo a su mirada, doctor? No, Paraguay va a seguir teniendo acceso al financiamiento, tanto de bonos soberanos como de, de organismos multilaterales, en la medida en que mantenga unas finanzas públicas sanas, como la que estamos mostrando incluso hoy, ¿verdad? El problema es que como la deuda fue creciendo, gran parte y los intereses no pueden seguir creciendo porque están ocupando un lugar muy importante dentro del presupuesto. Entonces el tema es que gran parte de la deuda que se consiga de aquí en adelante no va a ser una deuda orientada posiblemente a hacer nueva obra de infraestructura, sino va a ser una deuda orientada a pagar deuda vieja, ¿verdad? A pagar capital de deuda vieja. De hecho, ya se han hecho estos revolving de deuda en varias oportunidades ya en los últimos años. Entonces, este no es el camino, este no es el modelo que va a servir para hacer la nueva infraestructura que el Paraguay necesita en muchas áreas, ¿verdad? En rutas, en puentes, en dragado de ríos, en escuelas, en vivienda, en fin, infraestructura en general, ¿verdad? Electricidad, etcétera, ¿verdad? Tenemos que buscar otros mecanismos. Y creo yo que la alternativa que tenemos, que no es deuda, es que nosotros podamos hacer inversión de capital privado en obra pública, que de alguna forma el capital privado se interese. Hoy tenemos los esquemas que tenemos armados, son la ley de APP por un lado, que ha funcionado, eh, creo yo, en algunos casos bastante bien, pero con mucha lentitud. Necesitamos afinar el sistema de inversión pública del Estado de tal forma que esto funcione mejor. Y por otro lado tenemos las concesiones. Las concesiones en Paraguay se discuten caso por caso, necesitan una ley específica porque así está pactado en la Constitución, ¿verdad? Así que creo que tenemos que pensar en nuevas alternativas de concesión. Por ejemplo, el caso de agua es un caso que a mí me llama bastante la atención. Eh, Estamos hablando de una inversión necesaria del orden más o menos en el país en su totalidad de 8.000 millones de dólares, ¿verdad? Nosotros podemos armar esquemas de subconcesiones
donde, por ejemplo, ESAP sus concesiones a empresas privadas a cambio de que esas empresas privadas hagan una inversión determinada y esas empresas privadas se cobrarían cobrándole directamente a los usuarios, ¿verdad? Y aquellos usuarios que no pueden pagar el servicio deberán tener algún tipo de subsidio del Estado. Hoy ese subsidio del Estado es un subsidio que está oculto. ¿Y dónde está oculto? En todos los robos que le hacen a SAP. SAP pierde más o menos entre 60 y 70% del agua que produce, ¿verdad? Entonces, o sea, si genera 100 litros, hay 60 o 70 litros que no cobra, ¿verdad? Y eso es una ineficiencia de la empresa que se podría tercerizar en empresas internacionales que estén interesados, pero hay gente que seguramente va a seguir teniendo problemas y hay que subsidiar casos específicos a aquella gente que no tiene el nivel de recursos necesario para hacer frente a esto. Pero eso solucionaría grandes problemas en el país, problemas sanitarios, problemas también hoy. La gente que vive en el Gran Asunción tiene serios problemas con todo el sistema de aguatería que existe en el Paraguay. Entonces, este es un ejemplo de cosas que se podrían ir haciendo que van más allá de la normativa que hoy tenemos vigente, que es esta normativa o de las concesiones a través de leyes específicas. El caso de Tapeporá, por ejemplo, es un caso concreto, o de la ley de APP. Doctor, y en el tema de la deuda pública, algo que generalmente se llama la atención por parte de las agencias internacionales, sobre todo, es la dolarización de la deuda paraguaya. ¿Qué riesgos tiene que la deuda paraguaya esté altamente dolarizada y qué se podría hacer para justamente ir sacando ese factor de riesgo de nuestra deuda? Bueno, en general, la mayoría de los países consiguen recursos en, en dólares, o, perdón, en su moneda local, y esos recursos en su moneda local después tienen que pagar la deuda en otra moneda. Entonces eso genera un descalce normalmente. Pero acá hay una situación, yo no creo que ese sea un motivo de preocupación en Paraguay por dos razones. Primero, nosotros tenemos ingresos del orden más o menos de 600, 700, 800 millones de dólares, dependiendo del año, de las binacionales dentro del presupuesto público, que son ingresos pagados en moneda extranjera, ¿verdad? Por tanto, no existe descalce en muchos casos. Y el otro elemento que es importante es que más o menos alrededor de un 50%, tal vez un poco menos, de nuestras recaudaciones vienen a través de las recaudaciones de aduanas por importaciones y que si bien son cobradas en guaraníes, son recaudaciones que están atadas al dólar, porque en realidad gran parte o el 100% de estas importaciones se hace en dólares, por tanto no existe un descalce complicado para el caso paraguayo, ¿verdad? Yo no creo que ese sea un motivo de preocupación hoy para nuestro país. Ok, doctor. En el tema de las tasas de interés que nos estuvo también comentando un poquitito en la primera parte, le quería consultar si, por ejemplo, Paraguay llega a obtener el famoso grado de inversión. ¿Las tasas de interés efectivamente le parece que van a bajar para nuestro país o de facto, en la práctica, ya estamos en niveles de tasas de interés relativamente competitivos y no habría mucho espacio para tener mejores condiciones de financiamiento? ¿Qué nos espera sobre ese punto, doctor? Bueno, mira, nosotros hemos venido obteniendo financiamiento, por un lado, de multilaterales a tasas de multilaterales, que son tasas muy bajas, y por otro lado, a niveles de tasa de grado de inversión para el caso de los bonos soberanos que hemos emitido, a pesar de que no tenemos el grado de inversión, ¿verdad? Yo creo que en relación a los parámetros internacionales, a lo que se llama el benchmark, que nosotros nos movemos, yo creo que la mejora va a ser mínima si tenemos grado de inversión para el caso del Estado. Ahora, grado de inversión va a traer una mejora muy significativa
para el sector privado. Creo que ahí sí va a haber un cambio muy importante en términos no solamente de tasa de interés, sino también en términos de valorización de activos, porque va a entrar también mucho capital buscando inversiones en el país, ¿verdad? Creo que el problema de las tasas hoy en la actualidad tenemos una situación muy peculiar, que es el problema inflacionario a nivel internacional, que está levantando las tasas de referencia, sobre todo en los países del primer mundo. Hoy estamos con una tasa de referencia para el caso de la Reserva Federal Americana, que estaba en 0,25% hace 2 años y hoy está en 5%. Y esta es una situación coyuntural que obviamente encarece las tasas para todos los países del mundo, para todas las operaciones, tanto públicas como privadas, que puedan existir, ¿verdad? Estas tasas seguramente se van a ir ajustando en los próximos meses y años eh, a medida que se vaya descomprimiendo este tema de la inflación, que creo que se está dando ya esa reversión de la inflación en los países del primer mundo con bastante éxito. Así que yo no veo mucha complicación por ese lado y creo que vamos a volver a navegar a nivel público en el marco de lo que son tasas bastante accesibles y muy bajas, donde Paraguay es muy competitivo a nivel internacional en ese sentido. Y como te decía anteriormente y te lo repito, no creo que el grado de inversión genere una baja muy significativa porque ya esas bajas han ocurrido. Doctor, un indicador que se suele usar mucho en los debates sobre la preocupación respecto a la deuda pública es la medición de la deuda con relación al PIB, justamente valga todo ese juego de palabras. ¿Cómo le parece que estamos ubicados, doctor? ¿Estamos todavía en niveles considerados razonables? ¿Estamos ya en un semáforo amarillo, teniendo en cuenta también los indicadores o los parámetros que generalmente se manejan? ¿Cuál es la visión? ¿Qué se puede decir sobre ese punto en particular? Bueno, nosotros estamos en los niveles más bajos en relación a ese parámetro con relación a América Latina. Nosotros tenemos eh, un promedio de alrededor de 36,7%. Creo que es el último número que, que se ha revisado en los datos del Fondo Monetario. Eh, y el promedio de América Latina está en alrededor del doble de eso, está más o menos, está creo que en 63% en este momento. Obviamente hay países que están mucho más lejos de esa situación. Brasil está en 90%, México también está en valores similares, Bolivia, etcétera, ¿verdad? Pero vuelvo a repetirte lo que te decía al comenzar la entrevista. Este no es el parámetro que nos sirve a nosotros. El parámetro que nos sirve a nosotros es realmente cuál es nuestra capacidad de pago de los intereses. Entonces, la deuda o el porcentaje de deuda es un análisis, si se quiere, un poco mentiroso de la situación, ¿verdad? A nosotros lo que nos importa es cuánto tenemos que pagar de intereses, porque eso sí es plata que tenemos que sacar del bolsillo del Estado para ir a pagar, ¿verdad? A diferencia de lo que ocurre con, como te decía, con el capital, que vos haces un revolving, volvés a tomar otra deuda y esa deuda, el interés es lo que vas a tener que pagar porque el capital lo vas a pagar con la deuda nueva que obtuviste, ¿verdad? Entonces, creo que ese es el parámetro importante, a pesar de que los indicadores también señalan una situación bastante todavía cómoda del país. Pero cuando yo me pongo a decir cuál es el número al cual tenemos que llegar a 40 o podemos llegar hasta 50, en realidad creo que estamos equivocándonos de indicador y el indicador que tenemos que buscar es cuánto es el monto total de intereses que yo puedo hacer frente con el presupuesto y las recaudaciones que tengo hoy. Ujú. Efectivamente, doctor, en ese análisis, sobre todo después de la pandemia que conllevó a una necesidad de endeudamiento, estamos con un margen mucho más reducido de lo que estábamos en años anteriores. Es decir, hay que hacer un trabajo de recomposición en cierto modo para volver a niveles un poquitito más manejables o
estamos todavía dentro de justamente esos niveles tolerables, doctor, sobre todo teniendo en cuenta el impacto de la pandemia. ¿Cómo nos posicionamos o cómo podríamos hacer para volver a acomodarnos un poquitito en ese aspecto? Y lo que te decía anteriormente, ¿verdad? Creo que tenemos que trabajar sobre valores distintos para ir creciendo en lo que es nuestro nivel de deuda, ¿verdad? Creo que tenemos que ir trabajando. Durante la pandemia tuvimos un crecimiento importante, ¿verdad? En el año 2020 crecimos casi 11% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Por dos razones. Por un lado, porque subió la deuda y por otro lado, porque bajó de manera muy significativa también el Producto Interno Bruto en ese año de pandemia, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer es, la pregunta que nos tenemos que hacer es que en realidad ya no tenemos mucho espacio para seguir haciendo infraestructura y financiándola exclusivamente con una deuda pública, ¿verdad? Necesitamos ir buscando otros caminos que son los que nos permitan desarrollar la infraestructura que necesitamos en el país. Doctor, le agradecemos muchísimo su análisis, que comparta también sus conocimientos, también su experiencia como ministro de Hacienda respalda muchísimo lo que nos estuvo comentando. Le agradecemos y esperamos contar con su participación nuevamente en este y otro espacio, en otros espacios también del canal de la producción. No, un gusto siempre estar con ustedes. Un abrazo y un gran saludo a toda la audiencia. Estuvimos conversando con el doctor Manuel Ferreira, ex ministro de Hacienda. Hacemos una breve pausa en Mirada Clave, seguimos analizando la deuda pública de nuestro país luego del corte. Continuamos con Mirada Clave y seguimos analizando este tema sumamente importante para nuestro país, que es la deuda pública y su evolución. Ahora estamos en piso para hablar sobre este tema con el economista Manuel Alarcón. Manuel, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. Gracias, Eduardo, por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Manuel, el tema de la deuda pública es lo que estamos analizando y este componente fue justamente analizado desde desarrollo en democracia. Te tocó también analizar muchísimos datos respecto a esto y queríamos contar con tu visión. Básicamente, la deuda pública de nuestro país creció muchísimo o creció de forma pronunciada en los últimos años, sobre todo con lo que fue la pandemia. Esto también trajo consigo el incremento de los pagos en concepto de intereses dentro de lo que es la parte pública. Manuel, ¿qué te parece lo más relevante para destacar sobre la situación del endeudamiento público en nuestro país? Bueno, la deuda pública es un instrumento de política fiscal. Es importante resaltar eso, ¿verdad? Y se utiliza asiduamente en periodos en donde el nivel de actividad económica es baja, hay peligros de caída o de contracción de la actividad económica o eventualmente para mejorar la infraestructura. Este instrumento es muy válido porque por un lado actúa como una política anticíclica, o sea, va contra el ciclo económico. O si se mejoran la infraestructura, esto genera externalidades. Eso significa de que se pueden desarrollar nuevas actividades paralelamente a eso, ¿verdad? Entonces, es un instrumento extremadamente útil, extremadamente eficaz para que justamente la política económica tenga o cumpla con sus objetivos, ¿verdad? Entonces, la deuda pública hay que tratarla de esa manera, como un instrumento de política fiscal, al igual que los impuestos, al igual que el gasto, al igual que las regulaciones o las tarifas o el precio de los bienes y servicios del sector público, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de la deuda pública y este incremento que se dio, hay que ser cautos. ¿Por qué digo que hay que ser cautos? Porque prácticamente
el Paraguay ingresa al mercado financiero internacional colocando los bonos soberanos hace 10 años, ¿verdad? Y lo inicia en un periodo interesante. ¿Por qué? Porque hace 10 años la economía estaba en una situación bastante, digamos, saliendo de una recesión, el mercado financiero internacional, la política implementada, la política monetaria y fiscal implementada por los Estados Unidos, que fueron políticas expansivas, tasa de interés referencial por bonos del Tesoro del 0,25%. Si uno tenía recursos financieros, era mejor hacer cualquier cosa que adquirir algún título. ¿Por qué? Porque la inflación era más alta que el rendimiento que generaba ese título. Lo mismo, esa política fiscal expansiva que implementó los Estados Unidos y muchos países en Europa, y generó un espacio importante, como le llamaríamos, un exceso de liquidez. Entonces, el Paraguay toma eso, se sube a ese escenario internacional. ¿Por qué? Porque venía haciendo relativamente bien las cosas. Los fundamentos económicos eran fuertes, estábamos bien, teníamos controlado el déficit. De hecho, veníamos con superávit fiscal, la inflación estaba en los niveles más bajos, veníamos teniendo resultados de cuenta corriente favorables. O sea, todo estaba en condiciones como para que el Paraguay acceda al mercado financiero internacional y en condiciones muy óptimas. Y bueno, entonces iniciamos eso. Y bueno, hoy los bonos soberanos son, entre comillas, el principal instrumento, la principal deuda que tiene el Tesoro Nacional. Es decir, en 10 años hemos utilizado quizás más de lo debido este instrumento. ¿Por qué digo más de lo debido? Porque en determinadas situaciones, y ya llevamos varios años, en donde se viene utilizando el famoso bicicleteo. El término técnico es un rollover, es un cambio de deuda por deuda, que no está mal si lo que estamos haciendo es mejorando las condiciones financieras. Por ejemplo, si había una tasa de interés, por dar una referencia, del 5% y yo coloco un bono al 4% a un plazo mayor, entonces eso es manejo de deuda y estoy, entre comillas, mejorando mi curva de servicio de la deuda. Entonces, pero si lo que estoy haciendo es un rollover porque no estoy teniendo los recursos para pagar, entonces ahí estamos en un escenario complicado, ¿verdad? Entonces hay que ser cuidadoso justamente en el manejo de la deuda. ¿Por qué? Porque esto puede generar una bola de nieve. Entonces, ese es el riesgo que está inmerso. ¿Y por qué digo que está inmerso? Porque el escenario es diferente al que teníamos 10 años atrás. Hoy la Reserva Federal viene implementando una política más restrictiva, viene incrementando las tasas de interés. Se estima que para finales de año estaría en torno al 5,25. ¿Se imaginan? 10 años atrás, en 0,25 son 5 puntos. A eso tenemos que sumarle el riesgo país que tiene nuestro país al captar esos recursos. Entonces estaríamos fondeándonos, bueno, en el 6% aproximadamente. Entonces es diferente fondearse al 3 o al 4% que estar fondeándose al 6 o al 7%. Entonces eso implica mayores restricciones para las cuentas públicas. Entonces ese es un poco el escenario que tenemos hoy en el Paraguay. Tenemos que ser cuidadosos y manejar razonablemente la deuda. Siempre que sea para mejorar la infraestructura, pues bienvenido sea. Hay que ser cuidadoso también, no es cualquier infraestructura. Hagamos aquellas que tengan efectivamente un multiplicador de la actividad económica, que genere una dinámica importante en la actividad económica, porque eso mismo va a hacer de que el stock de deuda, entre comillas, en valores absolutos se mantenga, pero cuando crece, por ejemplo, el nivel de actividad económica, entonces la riqueza se incrementa y esto se va como achicando, ¿verdad? Entonces, el sector público es un muy buen dinamizador de la actividad económica, pero hay que ser cuidadosos justamente en no entrar en otros campos que pueden ser complicados de administrar en el futuro, ¿verdad? Manuel, el tema de los intereses propiamente de esta deuda que se fue acumulando,
fue creciendo el concepto de pago de intereses y esto se está volviendo cada vez más relevante dentro de la estructura de compromisos con los cuales tiene que cumplir el Estado paraguayo. Estamos todavía en términos relativamente sostenibles, ya hay señales de alarma en torno a este indicador que antes a lo mejor pasaba un poco desapercibido, no había niveles tan elevados de pagos en concepto de intereses, pero cada vez más con los informes estadísticos también del Ministerio de Hacienda se va notando esta situación. Manuel, ¿cómo ves este punto en particular? Y es una preocupación. En el informe de enero, por ejemplo, de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, daba cuenta de que el servicio de la deuda se había incrementado en un 100%. Entonces, esas son señales importantes a resaltar, ¿verdad? Entonces significa que tenemos nuevos compromisos que estamos honrando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los valores, estamos hablando de valores en torno a los 600, 700 millones de dólares por año, ¿verdad? Entonces, es una carga importante y esa carga es creciente. Esa es la preocupación de esto. Entonces, hay que ser cuidadosos porque creo que en algún sentido se utilizó de más esta figura de colocación de bonos soberanos. ¿Por qué digo se utilizó de más? Porque al captar los recursos yo tengo discrecionalidad, yo puedo decidir hacer lo que quiera con eso, ¿verdad? Y muchas veces esos proyectos no tienen la rentabilidad o financiera o económica o social. Entonces, ese es el punto a tener presente. Es cierto, la coyuntura a lo mejor requería que se lleve adelante eso, pero hay que ser cautos cómo lo vamos a financiar. Justamente, Manuel, es diferente, por ejemplo, lo que se consigue con emisiones de bonos a lo que se consigue con organismos multilaterales, porque generalmente hablamos de proyectos específicos o de cuestiones o recursos que están atados a la realización de ciertos proyectos. Esa discrecionalidad que vos mencionás de los bonos soberanos también es un elemento a considerar en ese comparativo entre qué podemos utilizar como herramienta de financiamiento, los bonos, las emisiones internacionales y lo que también es la contraprestación de los organismos multilaterales. Son herramientas diferentes, pero ofrecen diferentes tipos de conceptos en cuanto a los proyectos que se pueden sostener con este tipo de recursos. Totalmente. Ahí hay que mencionar, por ejemplo, en el programa de gobierno del presidente Mario Abdo Benítez había mencionado de que iba a cambiar la modalidad de endeudamiento del país. Es decir, iba a priorizar el financiamiento a través de los organismos bilaterales o multilaterales. En la práctica no ocurrió. O sea, siguió con el mismo esquema de colocación de bonos, ¿verdad? Entonces, y hay que ser, o sea, si bien es cierto, ha avanzado bastante la Oficina de Inversiones Públicas del Ministerio de Hacienda, pero todavía hay un camino por recorrer ahí a los efectos de tener todos los proyectos, el banco de proyectos que esté en funcionamiento. Es diferente, por ejemplo, países como Chile o Brasil que ya han trabajado en esto y han avanzado razonablemente bien. Nosotros, si bien es cierto, la Oficina de Inversiones Públicas cumplió creo que 10 años el año pasado, todavía queda un trecho por recorrer y para que efectivamente tengamos esos proyectos en ese banco de proyectos, entonces hagamos, bueno, esta tiene la rentabilidad, esto vamos a priorizar, esto vamos a hacerlo en tal zona o lo que fuese. Cuando hablamos de un proyecto de un organismo bilateral o multilateral, el escenario es diferente. ¿Por qué? Porque el periodo de elaboración del proyecto lleva normalmente entre 5 y 7 años. O sea, no es un proyecto en donde, bueno, yo lo hago y ya está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque se pasa de la idea al perfil, al anteproyecto, al proyecto, hasta llegar finalmente a tener un proyecto final. Es decir, hay como que varios controles de si efectivamente ese proyecto reúne los requisitos. Aún así, a lo mejor puede perder la eficacia luego de tantos años, pero como son cuestiones estructurales, entonces eso normalmente no va cambiando, ¿verdad? O sea, eso es importante de resaltar. Cuando contamos con los recursos de los bonos soberanos, ahí es como que existe una mayor capacidad de reacción. Funciona relativamente bien en periodos de crisis, pero no debe de ser la herramienta habitual. Más aún cuando no tenemos todavía todos los proyectos bien evaluados
desde el punto de vista no solamente financiero, sino económico y social, vuelvo a insistir, ¿verdad? Manuel, ¿y qué te parece que nos espera para el futuro con este tema de la deuda pública? En términos de relación PIB-deuda, estamos en niveles más elevados que en años anteriores. Comparativamente en la región, tal vez todavía a niveles bajos, pero se va creciendo en ese aspecto. Hay menor margen también de endeudamiento, sobre todo en pandemia. La cantidad de deuda que tuvimos que asumir fue superior a niveles anteriores y bueno, eso tal vez redujo un poco el margen en cuanto a la capacidad de endeudamiento del Estado. ¿Te parece que hay una cuestión un poco más urgente que atender en torno a este tema? Anteriormente, como te decía, tal vez antes de la pandemia no era un tema tan relevante, no tenía tantas señales de alarma como lo que tenemos ahora, como este escenario post pandemia y todo lo que fue ese crecimiento de la deuda pública. ¿Qué te parece que le espera, sobre todo al siguiente gobierno que ya va a tener próximamente las riendas del país? Bueno, yo creo que el uso de esta herramienta es como que ya tiene un límite ya preestablecido. Hoy estamos llegando, acercándonos al 40% de la relación deuda-Producto Interno Bruto. Estudios sobre la sostenibilidad de la deuda en el Paraguay hablan del 50 y 60%. No hay que llegar al límite para decir, o sea, hoy mirando el flujo ya nos damos cuenta de que ya es un problema, ya es una restricción más para las cuentas públicas. Entonces, el gobierno que asuma en agosto de este año, obviamente tendrá que hacer no solamente un análisis en materia de deuda, deberá hacer análisis de todo el sector fiscal. Hablando siempre del sector, hay un montón de temas por tocar, pero nos centramos en el tema fiscal. El tema de la caja fiscal sigue siendo un problema, con déficit creciente, con mecanismos en donde hoy puede explotar si, por ejemplo, en el sector educativo, los que estén en edad de jubilarse se jubilan, por ejemplo. Eso puede hacer explotar esa caja fiscal. O sea, queremos que explote eso para tomar las decisiones. O sea, queremos en el servicio civil, queremos seguir teniendo el servicio civil que tenemos a costos relativamente altos con relación al sector privado y sin tener servicios de excelencia. Entonces, son todos elementos que deben de ir analizándose y que obviamente el gobierno que asuma tendrá que tomar las riendas y decir, bueno, esto voy a hacerlo, ¿verdad? Y hay que tomar las cosas porque lastimosamente el espacio de acción se va acotando, cada vez tenemos menor espacio de acción. Uno dice, bueno, ¿lo hará el siguiente gobierno? Sí, probablemente lo va a hacer el próximo gobierno, pero los costes van a ser mayores nada más. Si antes teníamos, no quiero decir, si la tasa de aporte hoy en el sector público es del 16% y por no tomar las medidas y no elevar un punto o no cambiar la tasa de reemplazo al 90%, para cuando tome la decisión en un futuro, a lo mejor ya no es un punto, son 2 puntos, ya la tasa de reemplazo no va a ser 90, va a ser un 85. Entonces, el efecto se van a tomar, pero las consecuencias son diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso se va a sentir en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Entonces, efectivamente hay que ir analizando cada una de las medidas que hay que hacer. Hay que analizar todo lo que es el sector público. ¿Para qué tantos ministerios? ¿Por qué tanta duplicidad de funciones? Y eso es lo que viene haciendo el Observatorio del Gasto Público desde DENDE. Indicar, por lo menos ir levantando los elementos que justamente se requieren analizar para elaborar un programa de gobierno, porque hoy, entre comillas, no tenemos programa de gobierno de los candidatos. Probablemente el que gane va a hacer su programa de gobierno en los primeros 100 días, como se viene haciendo se vino haciendo en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Entonces, el punto es que se cuenten con esos elementos y que a partir de eso se diseñe una política razonable con una visión de mediano y largo plazo para que justamente no lleguemos a... Nuestra memoria es frágil, pero yo le puedo asegurar de que a inicios de este milenio, 2002, 2003, el funcionario público perfectamente recuerda cuando llegaba a fin de mes y no cobraba su salario. Pasaba una semana, pasaba 15 días, llegó a pasar inclusive 21 días para que perciba su salario. O sea,
necesitamos volver a ese tipo de escenarios para empezar a tomar medidas, porque con ese escenario se tomaron medidas en el año 2004, finales de 2003 y 2004, y que surtieron un efecto razonable y que sentaron las bases para esta estabilidad macroeconómica de la cual hoy el mundo le reconoce al Paraguay, ¿verdad? Entonces, nos necesitamos llegar a una situación de crisis para, de vuelta, empezar a hacer las cosas como debe de ser. Eso es sumamente relevante, Manuel. El propio Ministerio de Hacienda había expresado públicamente esa preocupación de llegar a una situación como esa, como la que estás mencionando, porque es un escenario sumamente complicado, es muy pesado y bueno, requiere de medidas mucho más extremas de las que se podrían tomar a lo mejor de forma previa a que ocurran ese tipo de situaciones. Manuel, te pregunto nomás también para tener en cuenta tu visión sobre esto. ¿Estamos nosotros en condiciones de, por ejemplo, imposible saber, pero si ocurre otra pandemia u otro choque muy fuerte que motive la necesidad de obtener recursos de forma tan importante como ocurrió, por ejemplo, en el año 2020? ¿Te parece que tenemos todavía la espalda suficiente para poder tener un esfuerzo similar o ya estamos en una posición demasiado frágil para un escenario de crisis nuevamente que pueda manifestarse en algún momento de este futuro cercano? Yo creo que los fundamentos macroeconómicos del Paraguay están bien, o sea, siguen bien, en el sentido de que si se continúa con lo previsto, para este año se estima un cierre del déficit fiscal en torno al 2.3% del Producto Interno Bruto. La tasa de inflación va convergiendo en torno al 4%. Vamos de vuelta con este escenario favorable en materia de exportaciones por la muy buena zafra del sector agrícola. O sea, vamos a recomponer un poco nuestro escenario. Creo que el Paraguay no está en malas condiciones, pero no es necesario entrar a una situación crítica para justamente empezar a preocuparse. Estamos en la antesala del grado de inversión. Y menciono esto porque ese de vuelta fue uno de los puntos o líneas del programa del señor Mario Abdo Benítez. Obtener el grado de inversión. Está terminando su periodo de gobierno y seguimos en la antesala. Estamos en la antesala y seguimos en la antesala. Y uno dice, pero ¿qué tan relevante es esto? Aunque no parezca relevante, eso significa una disminución del costo de apalancamiento, del costo de endeudamiento. Es decir, nuestro riesgo país se acota. Entonces, nos fondeamos en mejores condiciones. Entonces, si vemos de que el mercado financiero internacional va incrementando las tasas y nosotros hacemos bien las tareas, obtenemos el grado de inversión, nos vamos a fondear, pero en condiciones más óptimas. Entonces, eso es lo que hay que tener presente. O sea, el Paraguay está en condiciones razonables como para hacer frente a un escenario probablemente, ya lo tuvimos el año pasado, ¿verdad? No fue una pandemia, pero fue una crisis climática terrible, ¿verdad? Entonces se perdió toda la cosecha sojera, pero hubo una capacidad de reacción muy importante en donde el sojero dijo, bueno, perdí esto, ya no tengo más nada que hacer y me pongo a sembrar otra cosa. Y se sembró maíz y se obtuvo una cosecha fantástica de maíz, que uno diría, bueno, no en los niveles, en volumen se tuvo 6 millones de toneladas. Y bueno, y eso uno dice, pero bueno, en términos económicos no es lo mismo, pero la logística se movió, porque mover 9 millones o 10 millones de granos de soja o mover 6 millones o no mover. Entonces, hubo una dinámica, es por eso que terminamos con un resultado económico mejor del que se preveía originalmente en el año 2022. Entonces, esa capacidad de reacción tiene el sector privado. Ahora, el sector público viene demostrando que tiene una cierta capacidad de reacción con relación a lo que ocurrió en el año 2008. En el año 2008, cuando tuvimos los lunes negros en los Estados Unidos con su efecto contagio en Europa y demás cosas, nosotros empezamos a implementar y a obtener los recursos de libre disponibilidad 2 años después. Totalmente fuera de tiempo. En el año 2020 tuvimos el primer caso el 12 de marzo,
antes de finales de marzo ya teníamos la ley aprobada. Entonces, la capacidad de reacción es alta. Hay un timing interesante en todo esto, en captar el problema y reaccionar. Entonces, eso es muy bueno. Entonces, por ahí vamos bien, pero hay que ser cuidadoso en no excederse en el uso de esta herramienta. ¿Por qué digo? Porque hay muchas críticas también de esos $1.000 millones que fueron para hacer frente a la pandemia, fueron para pagar gastos corrientes, fueron para adquirir bienes y servicios en condiciones excepcionales, etcétera, que no fueron en las mejores condiciones. Es decir, hay sobrecostos en las compras públicas. Entonces, estamos evaluando eso. Hay responsables en ese sentido. ¿Qué pasó con los recursos que se enviaron para obtener estas vacunas en forma errónea? ¿Fueron recuperados esos fondos o no fueron recuperados? Porque 2 veces cometimos el error. No, esto tenemos que enviar a tal lugar y bueno, y se envió mal a la cuenta. Y no, luego enviemos a esta cuenta. Y también se fue mal. Finalmente, ¿qué pasó con esos recursos? ¿Se recuperaron o no? Es decir, ese seguimiento probablemente no se le está haciendo y son aspectos fundamentales a tener presente, porque uno diría, bueno, ¿qué son $6 millones? Pero 6 millones acá y otros 2 allá y otros 10 allá y otros 20 allá, el escenario va sumando, ¿verdad? Y en un país en donde hay tantas necesidades, obviamente cualquier caldito es alimento, como se dice, ¿verdad? Manuel, te agradecemos muchísimo tu visión, tu análisis. Esperamos contar contigo para este y otros espacios del tema de la deuda, el gasto público y un montón de cuestiones más ustedes están analizando y bueno, a nosotros nos interesa muchísimo conocer la opinión desde Dende y también la opinión tuya. Gracias, Manuel, te esperamos nuevamente. Gracias, Eduardo. Un fuerte abrazo y saludo a toda la audiencia. Estuvimos conversando con el economista Manuel Alarcón. Hacemos una breve pausa aquí en Mirada Clave, enseguida continuamos. De esta manera estamos cerrando esta edición de Mirada Clave. Estuvimos conversando con el doctor Manuel Ferreira y con el doctor Manuel Alarcón respecto a la situación del endeudamiento en nuestro país. Manuel Ferreira nos comentaba de que bajo su visión tal vez no es tan correcto hablar de altos niveles de deuda con relación al PIB, teniendo en cuenta otros factores como la verdadera capacidad de pago del Estado. Sin embargo, también advirtió de que hay cuestiones que atender, que se está teniendo un endeudamiento, una capacidad de endeudamiento cada vez más limitado para el financiamiento, por ejemplo, de proyectos de infraestructura que son sumamente necesarios en nuestro país. En cierto modo, minimizó el tema de la alta dolarización de la deuda, sin embargo, también, como estábamos diciendo, reconoció de que hay cuestiones que atender dentro de esta materia. Y por su parte, Manuel Alarcón pintó un panorama tal vez un poco más preocupante. Los niveles de deuda pública del Paraguay están cada vez más elevados y son un factor sobre el cual se tiene que poner la mirada para tener una mayor sostenibilidad dentro de este segmento. Estamos, decía Manuel Alarcón, con niveles mucho más pronunciados con relación a años anteriores. Esto marca una nueva dinámica y una tendencia con relación a años anteriores. El próximo gobierno tendrá que sentarse a analizar fría y sosudamente cómo hacer con el tema de la deuda pública que está cada vez más concentrada en las emisiones de bonos dentro del mercado internacional. Esto a su vez conlleva una cierta discrecionalidad de los recursos, decía Manuel Alarcón, teniendo en cuenta de que, que este dinero recibido por parte de los inversionistas extranjeros tiene prácticamente libre disponibilidad y se puede usar
para lo que se considere conveniente. Pero en contrapartida, el financiamiento a través de los organismos multilaterales tal vez ofrece mayor atadura a conceptos o a proyectos que tienen mayor importancia o relevancia en el ámbito social, en el ámbito de la actividad económica, que son justamente los objetivos que debemos perseguir. Todo esto fue analizado en esta edición de Mirada Clave. Les invitamos a seguir conectados al canal de la producción y también a seguir atentos a próximas emisiones de este programa, en el cual estamos siempre analizando la economía que nos importa a todos. Les agradecemos la sintonía y les invitamos a una próxima edición. Muchísimas gracias por su compañía.